Bueno, buenas tardes de nuevo. Lo primero, darte las gracias, Patricia, por haber aceptado este robo que te hemos hecho de tiempo y de todo. Muchísimas gracias. Patricia ha explicado una realidad que está sucediendo en España. Como único centro que pertenece a la INCC, el Puertas de Castilla, quería dar varias realidades. Una principal, que era la de España, por eso llamamos a Patricia. Consideramos que era una pieza clave, que era una pieza fundamental dentro de poder explicar cuál era nuestro paisaje, nuestra realidad desde dentro. Cuando viajas, las noticias que hay fuera sobre España, bueno, son muy alarmantes. La realidad es así, la realidad es alarmante, no es mentira lo que dicen los informativos. Pero bueno, esa realidad está haciendo que haya gente que desde la gestión están manteniendo esos barrios, esos centros, esté manteniendo esa ilusión porque las cosas sucedan. Han dicho varias cosas, sobre todo el trabajo, negociación y compromiso. Y ser sobre todo proactivo. Creo que es fundamental que desde nuestra posición seamos proactivos para todo. Seamos una parte bastante potente y seamos generadores de esa potencia para que todo se mueva. Mi presentación versaba un poco en 10 años de cultura en Murcia, que parece muy poco, pero la realidad en Murcia ha cambiado muchísimo en estos 10 años. Voy a poner los dos ejemplos que mejor conozco, que son el Puertas de Castilla y el cuartel de artillería. Son unos centros que nacieron de casi un empeño personal de una persona que no está hoy aquí, que debía ser ella la que estuviera dando esta conferencia, es Marta López Briones, que bueno, por motivos políticos la han hecho directora general de educación, por el bien de la ciudad. Pues bueno, por el bien de la región, es verdad, por el bien de la región ha saltado un poquito más. Y bueno, yo me he quedado al frente de estos dos proyectos que he visto nacer y he ayudado a que nacieran desde hace 10 años, los 10 años que estoy trabajando para la Concejalía de Cultura de la región de Murcia, de la ciudad de Murcia. Este es el título de la conferencia: 10 años, dos realidades, el Puertas de Castilla y el cuartel de artillería. Yo quería basar sobre todo esta conferencia en dos realidades que entiendo fundamentales. Una, que la vida urbana es generadora de la cultura, por definición, o sea, es una realidad clarísima. Y luego otra, que los ciudadanos, he puesto son, pero somos a la vez consumidores y creadores de esa cultura. Esta doble mirada lo que nos obliga es a considerar todas las formas de expresión que tenemos dentro de nuestra propia ciudad, las públicas, las privadas, las que son institucionales, las que no, pero además nos ayudan y lo que nos obligan es a ver que hay otro tipo de actividad económica, social, etcétera, que están muy ligadas a estas dos realidades. Y que estas dos realidades lo que nos están pidiendo es planificar sobre una realidad, y planificar de una manera abierta, de una manera a largo plazo, pensando bien las cosas, realizando un proyecto en cada una de los centros que tenemos en nuestras manos. En primer lugar, para esto tenemos que tener una actitud atenta y sobre todo respetuosa con los progresos y con los procesos de creación urbana. Y luego, por otro lado, tenemos que entender la realidad cultural como un punto donde intervienen multitud de factores, desde el internacional al propio nacional, la historia, el pozo cultural acumulado a lo largo de los años, la configuración del propio estado de la cultura en la que nos encontramos, la producción creativa, movimientos migratorios. Es decir, que tenemos que tener presente cada vez que nos planteamos un proyecto que todo esto lo tenemos ahí. No podemos entender la cultura de una manera lineal, como muchas veces se pretende. Y en este aspecto, el modelo de gestión
de la ciudad de Murcia se basa en eso. Se basa en que tenemos una visión polivalente de todo. Tenemos una multivisión de la realidad que estamos teniendo, y lo que nos hemos dado cuenta es que esa realidad hay que hacerle desde los centros culturales y dentro de los barrios en los que donde se circunscribe. Este modelo lo que plantea principalmente es intercambiar el orden de prioridad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero con que hay que intercambiar el modelo económico y dejar después lo cultural. Hay que intercambiar primero lo social y luego lo cultural. Lo primero es lo cultural, porque lo cultural lo mueve todo, absolutamente todo. En el municipio de Murcia tenemos más de 50 centros culturales. Aquí entre nosotros tenemos a algunos compañeros que nos acompañan. Os doy las gracias, de verdad, supone bastante que estéis aquí. Y esos centros culturales, bueno, nacen con varios objetivos. Uno es el favorecer el acercamiento de los ciudadanos para el disfrute, la cultura, el ocio y el tiempo libre. Y otro, propiciar ese intercambio social y cultural dentro de ellos. Esto se hace sobre todo a través de una serie de talleres, una serie de actividades, cursos, etc. Y esos propios centros culturales, además, tienen una serie de servicios públicos, y entendemos público como el todo de la palabra público, que creo que dice muchísimo, que son puntos de información ciudadana, bibliotecas públicas, centros sociales de mayores, centros de la mujer, servicios de atención al ciudadano, educadores sociales, no sé, cualquier servicio que realmente el ciudadano quiere tener, en estos centros se puede encontrar. Este objetivo de la ciudad y de los centros culturales lo que hace es que facilita el uso flexible, variado e incluso imprevisto. Digo imprevisto porque muchas veces los centros culturales nos vemos obligados a cometer ciertas cosas que a lo mejor no puedan ser de inmediato, o puedan parecer que tengan un carácter inmediatamente cultural. Cubrimos una parte social bastante importante, y además vosotros lo sabréis bien, que este año, en estos 6 años, en el programa 14-20, hay un tanto por ciento dedicado a la social desde los proyectos culturales. Estos centros culturales son el reflejo de un cambio que hubo en los años 80 en la ciudad de Murcia, en la que se empiezan a transformar todos esos equipamientos, empiezan a nacer nuevos equipamientos y se empiezan a establecer una serie de redes de centros culturales, de auditorios, empiezan a tener una dimensión un poco más prolija, el Museo de la Ciudad, el Museo de la Ciencia, los Molinos del Río, el Museo Gaia, la Sala de Exposiciones del Almudí, diferentes equipamientos que están dentro de la ciudad. Hasta que en 2003 nace el Centro Puertas de Castilla. El Centro Puertas de Castilla, dentro de la extensión del municipio, que son cerca de 1000 kilómetros cuadrados, el Puertas de Castilla se encuentra en un barrio al norte de la ciudad. El norte de la ciudad, como en todas las ciudades, es el lugar donde la ciudad tiende a crecer. Pero también es la periferia, en principio es la periferia, y el Puertas de Castilla nace en un barrio que es el barrio de San Basilio, un barrio que desde el principio es un barrio obrero, un barrio que tiene diferentes minorías, minorías desfavorecidas, y hay bastante construcción de tipo social. Y entonces, cuando nace el Puertas de Castilla allí, aquello es como un ovni. De repente llega un ovni a la ciudad, se enmarca allí, la gente, y eso lo digo porque lo viví directamente, la gente no entendía qué hacía ese centro allí. La gente quería un centro de mayores, un centro de la mujer, y el centro empieza a proponer una serie de cosas que no existían en la ciudad entonces, que era simplemente la cultura contemporánea, tal y como la entendemos hoy.
empiezan a ofrecerse talleres de artistas nacionales e internacionales que la gente no conoce y no está acostumbrada. Venimos de los años 80, en la que los talleres que se hacían normalmente eran pintura, escultura, bolillo y bueno, incluso aprender a leer. Todavía hay centros en los que se aprende a leer. Claro, el propio barrio directamente lo que hace con ese centro es negarlo. No lo considera parte de su entorno, no lo quiere allí, no quiere saber nada de lo que pasa dentro. Al principio existe un gran problema porque todas y cada una de las actuaciones que se van dentro del centro no tienen acogida ninguna, no se entienden directamente. Y realmente es que el centro Puerta de Castilla, cuando nace, aunque nace ya entrado el siglo XXI, pues llega a un barrio que no tiene esas necesidades. Entonces, poco a poco, con 4 líneas de trabajo, que es la formación, la creación, la producción y la difusión, empezamos a captar a esos vecinos y a que esos vecinos y esos colectivos que se encontraban dentro del centro empezaran a tener cierta actitud positiva con lo que estaba pasando dentro. En esta fotografía este plano, quiero que lo tengáis bastante en mente porque el Puerta de Castilla nace en el norte de la ciudad y el cuartel de artillería, que empieza a utilizarse desde hace un año y poco, está a 3,5 kilómetros y se encuentra no a una distancia gigante, a lo mejor para una gran metrópoli. Dice, bueno, vamos andando, de hecho nosotros vamos andando, se puede ir en bicicleta sin ningún problema. Pero en la ciudad, como en otras muchas, hay una línea divisoria que es el río. El río hace que este lado no sea Murcia, sea el otro lado de Murcia. De hecho, en los años 50, 60, la gente de esta orilla del río, cuando cruzaba el río, iba a Murcia, decía, voy a Murcia. Entonces, tened presente bien este mapa porque a pesar de que han pasado 10 años, son 2 realidades totalmente diferentes. Una era un equipamiento de un arquitecto renombrado, Oscar Tusquets, que pues se llamó para que hiciera el gran centro que todos pudieran observar, y esto ha sido una recuperación de un edificio que era un edificio militar. Bueno, el centro Puerta de Castilla, que ya lo conoceréis, mañana tenemos una visita por allí, al final ha conseguido que una cosa bastante rara, y es que la gente del barrio y la gente y los colectivos que no tenían nada que ver y no querían tener nada que ver con el centro y con las actividades que pasaban dentro, de repente empiezan a entender que ese centro es suyo y que desde dentro pueden empezar a tener una formación y pueden empezar a tener unas actividades culturales en las que pueden entender y que de repente toman como suya. Es bastante llamativo ver cómo en las diferentes propuestas que podemos hacer, como son videoarte o performance o bueno, el gran archivo de música experimental y arte sonoro que tenemos publicado en el centro, pues también genera esa llamada a esos colectivos del Centro de la Mujer, incluso a la Asociación de Vecinos, que nos piden continuamente que cuando hay una exposición de este tipo, que por favor les mediemos que ellos puedan entender qué es esto del videoarte o qué es el arte sonoro. Así el Puerta de Castilla de repente empieza a utilizarse y bueno, aquí tenemos a Bill Viola, que vino el año pasado para el IBAF, otro de los proyectos, empieza a... Y la lamparita, la misma lámpara. Empezamos a tener gente de un gran nivel internacional artístico en el propio centro y la gente lo asume como cotidiano. La maravilla del Puerta de Castilla es que al final puede venir quien sea. Dentro del Festival de Cine, por supuesto, han venido grandísimos cineastas, ha venido Kiarostami, ha venido Pedro Rosales, ha venido Víctor Erice, y la gente los ve ahí, se pasea con ellos, se sube en el ascensor, e incluso les preguntan, lo ven bastante normal. El gran proyecto del Puerta de Castilla se enlaza con muchísimos proyectos.
No me quiero detener porque ya lo seguiré descubriendo a lo largo del congreso. Está el Festival Internacional de Cine, está la Fonoteca de Música y Arte Experimental, Arte Sonoro Experimental, que es una de las mayores colecciones del mundo en esta temática y sobre todo en este tema tan específico. El proceso que estamos llevando ya no es solamente la representación de las piezas en sí, sino la digitalización y el archivo de cada una de ellas para salvaguardar ese patrimonio inmaterial. Estos son una serie de exposiciones que se han ido haciendo a lo largo de la historia del centro. Alberga también la Murcia Film Office, una oficina de rodaje para toda la ciudad. Y bueno, y hay una serie de actividades que iréis descubriendo, pero vamos, en la que todos y cada uno de ellos, por ejemplo el proyecto Área Medio Urbano, que fue luego el que propició, que dirigió Patricia Reu, que fue el que propició que nos creyéramos que podíamos abrir el cuartel de artillería. Y bueno, pues muchísimas actividades, los huertos urbanos ecológicos que también estamos llevando al propio barrio. Murcia es una de las grandes ciudades de España y es una de las mayores huertas de Europa, y la característica esencial es que esas huertas están dentro de la propia ciudad. Quizá Valencia tiene una huerta mayor, pero no está dentro del entramado de la ciudad. También estamos llevando un proyecto con Huerta Bizarra para que esos huertos se puedan implementar a la cultura y se puedan implementar a ese patrimonio material e inmaterial que tenemos en la ciudad. Y bueno, llego al cuartel de artillería. Pasan 10 años, estamos hablando ya de 2012, cuando de repente, después de unas cuantas reuniones en privado, empezamos a creernos que podemos abrir el cuartel de artillería. Este conjunto monumental que tiene 65.000 metros cuadrados, que se construyó más o menos en torno a 1920 y que era un edificio militar, que cuando empiezan a desamortizarse los grandes cuarteles de las ciudades de España, pasan a manos de los ayuntamientos a cambio de otros terrenos o concesiones fiscales, etc. Nace así, empiezan a hacer este núcleo que bueno, estamos aquí en el Parra, uno de los grandes proyectos del cuartel de artillería. Se encuentra también el acuario de la Universidad de Murcia, que más que entender el proyecto como un acuario al uso, es un proyecto de investigación de la universidad. Emilio Cortés es el director y ha querido ayudarnos también con este proyecto. Se encuentra en el Conservatorio de Música de la región de Murcia, se encuentra en una biblioteca municipal. Ya veréis que es bastante amplio y tiene muchísimos usos. Llegamos al cuartel de artillería, el pabellón 2. El pabellón nace de un proyecto personal, realmente, y de muchos cafés. En él lo que intentamos desde el principio es ya olvidándonos de que estamos ocupando un viejo esqueleto de la ciudad, lo que queremos es darle un uso dentro de un barrio que, a pesar de que, como he explicado antes, Sergio Porran, el director del Centro Párraga, cuenta ya con una serie de espacios que son potencialmente muy fuertes en cultura. Decidimos abrir este espacio nuevo totalmente contrario en cuanto a la capacidad y totalmente contrario en cuanto a los contenidos y usos que tiene, y empezamos a crear un proyecto para que el barrio del Carmen, que volvía a ser otro barrio obrero, se crea que puede llegar a ser el barrio de las letras o de las artes que tienen todas las grandes ciudades. Para nosotros, lo más importante dentro del cuartel de artillería es que haya una residencia de los propios artistas, una residencia de los artistas locales. Creemos que es fundamental que los centros culturales, a pesar de que tengamos relaciones internacionales, como aquí se puede ver, es fundamental que los centros culturales potencien toda la parte de la cultura local. Nosotros estamos viendo que esos resultados son reales. Ya veréis de qué manera están trabajando todos los artistas. Encontramos gente que es artista, pero encontramos gente que es ingeniera informática, hay arquitectos, hay trabajando muchísimas disciplinas dentro del propio cuartel.
y os vais a encontrar con que esa hibridación también permite lo que ha dicho Patricia, que podamos salvaguardar a los niños y que podamos generar cultura también para los niños, que son al final los que van a ayudar a que esto se mantenga. Yo no quiero extenderme mucho más porque todavía nos queda bastante tarde, pero lo que sí os pido es que al final lo que sí quería como conclusión, lo que sí quería es que estos dos centros al final lo que intentan es articular un mecanismo de gestión que lo que hace es que asuma todas las necesidades externas que genera la propia ciudad, el propio barrio, y que haga frente y hacer frente a las transformaciones de la propia ciudad y de la difícil situación económica en la que nos encontramos. Muchas gracias.